Hola, nosotras somos Paola, Cintia, Julieta y Abril y hoy vamos a discutir 3 preguntas. La primera sería, ¿qué papel desempeña el lenguaje en la transmisión de conocimiento? El papel que desempeña el lenguaje en la transmisión de conocimiento es ya que a través del lenguaje se transmite el conocimiento por siglos. Es decir que, por ejemplo, si mi tatarabuelo tenía un conocimiento, se lo va a transmitir a mi tatarabuelo, que a mi tatarabuelo se lo va a transmitir mi tatarabuelo, y pues ese conocimiento va a llegar a mí. Pero ese conocimiento no puede como que cambiar, Julieta, así de que, o sea, por tantas veces que pasa por el lenguaje. Sí, pero sigue siendo conocimiento. O sea, Eso se va formando. Un ejemplo muy claro de eso sería cómo los mitos y las leyendas se van deformando poco a poco y van cambiando conforme pasa el tiempo. También los cuentos, o sea, al final de cuentas lo van transmitiendo y el lenguaje se va deformando, van omitiendo detalles, van agregando otros y pues cambia la información que se intendía transmitir desde una primera instancia. Y es donde llega lo del punto de vista, que, o sea, una persona puede escuchar el conocimiento de otra persona y lo interpreta desde su punto de vista, que ves lo que va a ir formando para que el conocimiento cambie. Yo por mi parte considero que el lenguaje juega un papel muy importante, ya que puede ser que este se manipule y eso es un desafío para la comunicación del conocimiento. Y esto es observable en varios casos, por ejemplo en Stalin, donde la manipulación de la información a través de los medios de comunicación influyeron en la política, la economía y la cultura de su nación. Pero pues entonces lo que Stalin estuviera haciendo sería como difundir una opinión y no un conocimiento, ¿no? Pero al final de cuentas sí puede transformar el conocimiento de otras personas tu opinión, porque estás deformando o moldeando el lenguaje a tu favor, y eso al estar comunicando mucho más en una posición de poder como la que tiene Stalin, altera el conocimiento de otras personas y la manera en la que lo reciben y lo procesan. Pero eso ya es dependiendo de la persona, porque eso del que estás hablando se llama corrupción, y eso, cuando una persona llega al poder, tiene la responsabilidad de tener pues un poder muy grande, y si esa persona usa ese poder y ese conocimiento para aprovecharse de las demás personas, eso es corrupción, y pues el conocimiento se vuelve corrupto, que es lo que hace que pues todo eso del sesgo. Entonces, para no ser corrupto debes de buscar la objetividad. No necesariamente. Pero al estar dando una opinión estás deformando lo de el conocimiento y la perspectiva en la que otros lo reciben. Es que al final de cuentas pues sigue siendo conocimiento que sea corrupto, ¿no? Ya pues, se basa en el lenguaje. Pero hay que definir, o sea, un conocimiento corrupto. Si lo vemos desde la perspectiva en la que me lo están presentando esta Julieta, estamos viendo un conocimiento corrupto como un conocimiento no objetivo. Pero qué tan probable, o sea, no qué tan probable, qué tan factible es llegar a la objetividad con un conocimiento que estás transmitiendo, si no es como algo exacto, ¿sabes? Al estar en una posición de poder, lo que tú digas, independientemente de la perspectiva desde la que lo digas, va a afectar a las otras personas porque tú eres el que tiene la autoridad. No tiene que ser corrupto, puede ser tanto para bien o para mal. O sea, por ejemplo, en 1984, ahí sí está mal, pueden decir que es corrupción, lo que quieran, la neolengua, que se está utilizando para transformar el pensamiento, porque al delimitar el marco que tienen del lenguaje, también delimitaron el marco que tenían para pensar. O sea, el lenguaje te ayuda a desarrollar ideas, y si no hay como una manera de expresar la idea, no hay una manera de que es menos probable o menos fácil de desarrollar la idea. Pero la verdad yo siento que el lenguaje, en el caso de como lo que estaban diciendo de propaganda y así, afectaría más a la opinión, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo como más viable que alguien cambie su opinión acerca de cualquier otra cosa a que cambie un conocimiento que ya tiene. ¿Y a partir de las opiniones no se puede producir conocimiento de maneras diferentes? Pues sí, pero muchos se quedan en solo opinión, según yo. Pero muchos, no es todos. Sí, es generalización. Por otro lado, pues también hay que hablar de cómo el lenguaje, o sea, el lenguaje puede modificar también el conocimiento que se transmite, ¿no? No en la 1. Seguimos en la 1. ¿Qué papel desempeña el lenguaje en la transmisión del conocimiento? Estoy tocando un segundo punto en el que, pues, el lenguaje, como estaba diciendo, puede modificar un conocimiento, pero no así de que modificar lo que significa, sino el significado que se le da. No sé si me doy a entender. O sea, yo puedo, no sé, decir, por ejemplo,
que los diarios son muy difíciles. Esa es mi opinión, pero si lo tomáramos como un conocimiento generalizando, así de que todos piensen que los diarios son muy difíciles, y yo digo, es que son muy difíciles por tal y tal y tal y tal y cosa, estoy complementando un conocimiento con mi opinión y ya lo estoy modificando con el lenguaje. Pero a lo mejor tú al dar como tus ejemplos de por qué es difícil, creas una nueva perspectiva para otras personas, porque a lo mejor dices algo que ellos no están contemplando entre sus criterios de por qué es difícil y estás añadiendo en sí el conocimiento con el lenguaje que estás utilizando. Y sí es modificarlo, añadir también es modificarlo. Pues sí. ¿Alguien quiere dar una conclusión? Es que el lenguaje pues sí desempeña un papel bastante importante, como ya vimos que en posiciones de alto poder como un político, este lenguaje puede afectar el conocimiento general, o también puede ser con tu lenguaje y tus opiniones también contribuyen a crear distintas perspectivas del conocimiento. La segunda pregunta que vamos a discutir es si las personas con características lingüísticas o culturales diferentes viven en cierto sentido en mundos distintos. Pues bueno, yo voy a empezar. Lo que quiero responder es que pues en cierto modo sí vivimos en mundos distintos. Voy a tomar de ejemplo al FIE Guatemala, al que asistí con una amiga. Y pues ahí habían personas de varios países y principalmente quiero enfocarme en una persona que era de Brasil y de que todo lo que decía pues yo no le podía entender muy bien, pero daba como ideas a las que sí entendía muy diferentes a lo que yo veía, así de que vivir de felicidad, o sea, era para mí un mundo totalmente distinto en esas ideas, en esas formas, en las perspectivas, o sea, las perspectivas las podemos tomar como un mundo distinto, aunque todos vivimos en el mismo mundo en cierto sentido. Otro ejemplo muy claro yo siento que es el de los inuits, que no me acuerdo cuántos, pero tienen un montón de palabras diferentes para describir la nieve y, o sea, son como detalles que nosotros no notaríamos tan fácilmente porque no estamos viviendo en las mismas, como en el mismo ambiente en el que ellos se desarrollaron y a partir del ambiente en el que se desarrollaron se desarrolló su lenguaje. Entonces ellos tienen la capacidad de, a partir de este lenguaje que ellos han desarrollado, percibir de una manera distinta lo que los rodea y hasta cierto punto de una manera más profunda también. Yo quiero otro ejemplo, más general, sería cuando llegaron los españoles a América, que cuando llegaron, o sea, era un mundo completamente diferente para ellos, tanto como para los indígenas como para los españoles, porque los indígenas tenían una cultura completamente diferente, idiomas diferentes,